lo que corresponde a la reforma curricular que está en marcha, pretende que los planes de estudio de la educación normal atiendan la imperiosa necesidad que tenemos de incrementar los niveles de calidad y equidad de la educación y, por supuesto, resolver los problemas derivados del contexto social, económico y cultural actual, manteniendo la congruencia con los planes y programas de estudio de educación básica. ¿Sí? Centrados nosotros en este gran propósito, pues procedimos a realizar y a revisar todo lo que es el marco legal y las políticas educativas. En lo que corresponde a la parte normativa, tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su artículo primero constitucional que habla de los derechos humanos que se tienen que atender con la Constitución, el artículo segundo que tiene que ver con el reconocimiento de que México es un país pluricultural y el reconocimiento también de los pueblos indígenas como culturas originarias, y el artículo tercero constitucional que es el derecho a la educación de todos los mexicanos. Por otra parte, la Ley General de Educación, que en sus artículos 12, 13, 47 y 48 especifica cuáles son las atribuciones de la Federación en el sentido de que le corresponde elaborar los planes y programas de estudio de educación básica, y por otra parte el artículo 13, la responsabilidad que tienen las autoridades estatales de implementar estos planes de estudios, vigilar que se apliquen y poder proponer contenidos regionales también a la Federación. Por otra parte, el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública, que en su artículo 21 señala las atribuciones que tiene la Dirección General de Educación Superior para profesionales de educación para elaborar los planes de estudio de educación normal, ¿sí?, en colaboración con la Subsecretaría de Educación Básica. Y el artículo 29 y el artículo 33, uno que corresponde a la Dirección General de Desarrollo Curricular de Educación Básica y el otro a la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, en donde también la DGESPE se tiene que articular para proponer los contenidos que tienen que ver con la formación continua de los maestros en servicio. ¿Sí? Con todo este marco legal, ¿sí?, y apoyados en los instrumentos de planeación, ¿sí?, como son el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación, es que también se sentaron las bases para que nosotros pudiéramos arrancar con este proceso de reforma. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo, en su eje 3, objetivo 9, mejorar la calidad de la educación, ahí se plantea particularmente que se tienen que realizar unas ciertas reformas educativas en todos los niveles educativos con la finalidad de desarrollar competencias para todos los sujetos. Y en el caso del Programa Sectorial de Educación 2007-2011, en su objetivo 1, 3, 4, 5 y 6, particularmente se establecen las acciones que corresponden para la educación superior, y en este sentido se habla de incorporar nuevos enfoques educativos, ¿sí?, incorporar el inglés, ¿sí?, cuando menos una lengua adicional, particularmente el inglés. Se habla también de incorporar las nuevas tecnologías y nuevos modelos tecnológicos para el apoyo del desarrollo de los estudiantes, y por supuesto en el objetivo número 6 señala que se tiene que atender particularmente la educación normal para que se reconozca y tenga las mismas funciones y se desarrolle como cualquier institución de educación superior en nuestro país. Ahora bien, con toda esta base legal y apoyados en los instrumentos de planeación como se la señalaba, nosotros desarrollamos un proceso de elaboración del currículo que ya tiene más de 3 años. Este proceso estuvo dividido en 3 grandes etapas. La primera etapa, análisis del contexto; la segunda, la identificación de las competencias y la construcción del perfil; y la tercera, el diseño y desarrollo de la estructura curricular. La primera etapa, que fue el análisis del contexto, donde hubo una gran participación de los maestros también de las escuelas normales del país y de autoridades educativas, trazamos una ruta en la que primeramente se revisó la transformación de las actividades y las prácticas profesionales.
Esto es, en el contexto nacional e internacional, qué estaba pasando con la función de los docentes, ¿sí? Hacia dónde iban y de qué manera estas actividades profesionales se estaban transformando. Otro segundo momento fue la revisión de los campos del conocimiento y de la tecnología, es decir, todos estos campos del conocimiento que estaban involucrados en la formación de los docentes, de qué manera se habían transformado y cómo estaban implicando en la formación de nuestros sujetos, de los estudiantes, pero también cómo repercutían esas transformaciones del conocimiento en la educación básica. Y sobre todo, qué estaba pasando con la tecnología. Sí, si bien teníamos nosotros ya en todo nuestro país escuelas primarias o de preescolar en donde ya había una incorporación de recursos tecnológicos al igual que en las normales, ahí descubrimos que también no estaba todas las instituciones al mismo nivel de desarrollo. Otra parte del análisis del contexto, otra gran línea fue la revisión de las necesidades sociales y educativas actuales y por supuesto las emergentes, ¿no? Lo que estaba saliendo o se me estaba manifestando de manera urgente, como el problema que teníamos de la violencia, que fue un asunto que se estuvo tocando muchísimo en todas las reuniones de trabajo que tuvimos con todos los colegas de las escuelas normales que estuvieron participando. Y bueno, también otra línea de revisión que se hizo fue la transformación del mercado de trabajo, ¿sí? Como también del mercado de trabajo, en donde se iban a desempeñar los estudiantes egresados de las escuelas normales, se había estado modificando en los últimos años y por lo tanto también habría que revisar y precisar qué elementos tendríamos nosotros que considerar en la formación de los jóvenes que ingresaban a las escuelas normales. De todo este análisis del contexto, lo que tuvimos fue un primer diagnóstico, ¿sí? Un primer diagnóstico que nos dio el panorama, por un lado el panorama internacional, ¿sí? Acerca de cómo estaba la formación de docentes en el mundo, cómo estaba la formación de docentes en México en relación con otros países, ¿sí? ¿Qué podíamos nosotros recuperar de toda esa revisión que se hizo? ¿Cuáles eran las tendencias internacionales que estaban más enfocadas hacia la formación de maestros y cuáles eran las más exitosas? Y con todo esto armamos un gran diagnóstico que nos permitió cerrar como esta primera etapa del análisis del contexto. La segunda etapa fue la identificación de las competencias y la construcción del perfil de egreso. Para esto convocamos a otros grupos de maestros de las entidades, representantes de las entidades, ¿sí? Y también estuvieron participando en ocasiones algunas autoridades también estatales. En esta etapa trabajamos como tres grandes apartados, ¿sí? La primera, que fue el análisis de las funciones y actividades que desarrollará el egresado o bien las actividades y funciones que desarrollan ya actualmente los maestros de educación básica y que nosotros los profesores de las escuelas normales las tenemos muy claras, ya que en este proceso que hemos desarrollado de observación y análisis de la práctica, acompañamos a los estudiantes desde el primero, segundo hasta el octavo semestre. ¿Sí? Esa parte de recuperación del análisis de esas funciones y actividades se sistematizó, se organizó en lo que nosotros llamamos ámbitos o esferas de la profesionalidad. Como todos saben, los maestros, profesores, desempeñamos una serie de funciones desde que estamos en el jardín de niños o en la escuela primaria, pero todas este listado de funciones las tuvimos que organizar para poderle dar sentido a la metodología que nosotros estábamos implementando, que es desarrollar un currículo basado en competencias. Todas estas funciones se organizaron en grandes ámbitos. Ahora, estos ámbitos se crearon identificando como esas grandes funciones que hace un profesor, es decir, un profesor desde que llega a la escuela planea, ¿sí? Prepara el ambiente de la clase, las actividades que va a realizar, considera el nivel de desarrollo de los estudiantes, pero también ese profesor está vinculado con la comunidad y con el entorno, y también ese profesor tiene que desarrollar otras actividades profesionales que si bien no tienen que ver con el aula, pero son inherentes a la práctica profesional, como desarrollar investigación o hacer otras actividades de gestión. Ya organizadas todas estas actividades y funciones, lo que nosotros procedimos fue a determinar las competencias profesionales y genéricas que se requiere desarrollar en el profesor que necesitamos
para el siglo XXI. Esto es, si yo tengo una serie de actividades de planeación y retos que me implica hacer una nueva planeación porque se están incorporando nuevos enfoques educativos, bueno, entonces yo voy a pensar en una serie de competencias que tiene que desarrollar este estudiante en su paso en la escuela normal, que le permita en este momento poder aplicar los programas el plan y programas de estudio de educación básica, pero que también pueda, ¿sí?, en determinado momento que haya una nueva reforma en básica, poder tener las competencias para desarrollar también esa nueva reforma en básica sin tener ningún problema. Ya cuando nosotros construimos las competencias profesionales y genéricas que forman parte del perfil, con ese perfil ya procedimos a diseñar y desarrollar lo que fue la estructura curricular. En ese sentido, nosotros trabajamos ya con las competencias, que se las voy a mostrar más adelante, y de esas competencias lo que nosotros derivamos fueron los saberes y contenidos que se tenían que desarrollar en cada una de ellas. Es decir, en cada competencia nosotros tuvimos que ubicar cuáles eran los saberes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales que teníamos que desarrollar en cada uno de los estudiantes dependiendo de la competencia que habíamos nosotros establecido. Estas competencias, para que pudiéramos nosotros llegar hasta los planes de estudio, ¿sí?, hasta desarrollar las unidades de aprendizaje y toda la estructura curricular, tuvimos que hacer un proceso de derivación de la competencia, derivamos unidades o elementos de las competencias que también forman parte de ese perfil de egreso. Ya cuando nosotros identificamos todos estos tipos de saberes, procedimos a integrar los cursos. Las orientaciones curriculares que guían nuestros planes de estudio son las siguientes, ¿sí? El enfoque centrado en el aprendizaje, ¿sí?, el enfoque basado en competencias y la flexibilidad curricular, académica y administrativa, que esta es una característica básica de la educación superior. Particularmente el enfoque centrado en el aprendizaje, yo creo que no me puedo detener mucho, es un enfoque que ya hemos estado trabajando en las escuelas normales a partir de los planes de estudio 97 y 99, pero que si no estaba explícito en la estructura curricular de estos planes de estudio, sí nosotros ya habíamos estado trabajando siempre en este enfoque, ¿sí? Ahora lo que estamos haciendo en el plan de estudios es que sea muy explícito y también dejar como muy evidentes cuáles son las estrategias que orientan el trabajo dentro de este enfoque. Bueno, como todos sabemos, el enfoque centrado en el aprendizaje atiende principalmente hacia la integralidad del estudiante, es decir, que busquemos un desarrollo equilibrado de los saberes, su saber ser, su saber hacer y su saber conocer, ¿sí? Otra característica que tenemos dentro de este enfoque es que propicia la integración entre la teoría y la práctica y permite la transferencia de los saberes a situaciones más allá del momento en que estos fueron aprendidos. Es decir, el trabajo con situaciones didácticas o situaciones de aprendizaje se vuelve el eje central para que nosotros podamos trabajar con este enfoque. La utilización de estrategias y herramientas de aprendizaje, como se los mencionaba, adquiere mayor importancia ante la tradicional acumulación de conocimiento que de alguna manera ya con el plan 97 y 99 todos estábamos dejando de lado, ¿sí? Asimismo, este enfoque favorece el diseño de distintas formas de integrar el trabajo dentro y fuera del aula. Lo que nosotros estamos promoviendo, y ustedes ya lo observaron, ahora que ya están participando en la capacitación de los cursos, es precisamente el uso de estrategias de aprendizaje, a lo que hemos llamado en algunas ocasiones, o Frida Díaz Barriga llama metodologías situadas. Al respecto tenemos el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje basado en problemas o el ABP que todos le llamamos, el aprendizaje basado en casos, el aprendizaje en el servicio, el aprendizaje colaborativo y la detección y análisis de incidentes críticos, que particularmente esta estrategia es la que vamos a tratar de fortalecer con todos ustedes, porque esta es como trabajar con esta estrategia es como para responder a esos problemas que surgen
en cualquier momento en la escuela primaria y que de momento los profesores no sabemos cómo resolverlos, ¿no? Tal es el caso de la inseguridad o los problemas que hemos tenido de violencia en algunas instituciones educativas y de cómo podemos retomar esas problemáticas para transformarlas también en una estrategia de aprendizaje de nuestros estudiantes. En el caso del enfoque basado en competencias, pues bueno, ya les comentaba que permea todo el diseño curricular, ¿sí? Y ese tiene como características que las competencias tienen un carácter holístico e integrado, ¿sí? En el plan de estudios, por supuesto, se rechaza la pretensión sumativa y mecánica de las competencias conductistas. Nosotros retomamos un enfoque de las competencias socioconstructivista, en el cual las competencias se componen e integran de manera interactiva con conocimientos explícitos y tácitos, ¿sí? Con valores, emociones, en contextos concretos de actuación de acuerdo a procesos históricos y culturales específicos. Esto es el desarrollo de las competencias exactamente en el lugar en donde están ubicados los sujetos, en contextos específicos y en situaciones muy específicas. Las competencias, en cualquier sentido, aunque nosotros tenemos esta mirada, sabemos que se encuentran en permanente desarrollo, es decir, una competencia de lectura la empieza uno a desarrollar desde la preescolar, primaria, pasa uno por la secundaria y nunca dejamos de desarrollar la competencia, ¿sí? Igual una competencia puede continuar su desarrollo o puede dejar de desarrollarse y la podemos perder, ¿sí? Una competencia siempre va a estar, en la medida en que nosotros estemos trabajando en su desarrollo, se va a estar mejorando. Por otra parte, una característica que nosotros tenemos muy clara también de las competencias es que éstas se concretan en diferentes contextos de intervención y de evaluación. Es decir, en la escuela nosotros vamos a contribuir al desarrollo de las competencias en cada uno de los cursos, pero estas competencias se van a ver reflejadas en los contextos o cuando practiquen los estudiantes o cuando ya estén desempeñándose como profesionales de la educación. Y bueno, la otra parte que orienta curricularmente a los planes de estudio es la flexibilidad curricular, académica y administrativa, que bueno, en este sentido lo que nosotros retomamos de esta flexibilidad con miradas en la educación superior para poder facilitar la relación entre el sujeto y el conocimiento, poder facilitar la adquisición del conocimiento, es incluir enfoques pedagógicos, nuevos enfoques pedagógicos en el trabajo con los estudiantes. Ustedes ya lo vieron, bueno, tenemos los enfoques situados en el aprendizaje, ¿sí? También se incluyen actividades orientadas a favorecer el aprendizaje significativo, que sean relevantes, pertinentes y contextualizadas. Ya en el plano del curricular se incorporan cursos optativos que diversifican las alternativas de formación de los estudiantes de acuerdo con sus intereses y necesidades, pero también en el caso particular de las escuelas normales va a tener mucho que ver estos cursos optativos con las necesidades e intereses del contexto en donde ellos vayan a trabajar. Y sí tenemos nosotros aquí que atender esta parte de la flexibilidad, porque en lo que nos corresponda, la DGESPE va a proponer algunos cursos optativos y las escuelas normales, a través de sus colegiados, de sus profesores, van a poder proponer también contenidos regionales o que sean de relevancia social para sus estudiantes y mandarlos a la DGESPE para su revisión y después poderle dar un carácter nacional y que cualquier compañero de escuela normal pueda disponer de esos programas optativos para desarrollarlos en sus escuelas, ¿sí? Esto, digamos, es ampliar la mirada de lo que teníamos en el Plan 97 como asignatura regional o como opcional en secundaria. Otra de las características de la flexibilidad curricular es que se formalizan los sistemas de tutoría y asesoría como forma de acompañamiento para la toma de decisiones de los estudiantes y eventualmente en la solución de algunos problemas personales y académicos, ¿sí? Nosotros ya habíamos estado trabajando con dos figuras, ¿sí? La del asesor del documento recepcional y el tutor, pero el tutor había sido el profesor de la escuela de práctica que recibía a nuestros estudiantes. En este sentido, nosotros estamos formalizando la tutoría y la asesoría
pero como funciones dentro de la escuela normal con profesores de la misma. Además, dentro de esta flexibilidad, nosotros estamos armando la estructura curricular en trayectos formativos, lo que esto nos permite trazar estos caminos para dar seguimiento a la formación de los estudiantes. En el Plan 97 ni el Plan 99 ustedes tenían como líneas de formación, ¿sí? Aquí nosotros ahora estamos trabajando con trayectos formativos, ¿sí? Y bueno, también se incluyen estrategias de movilidad nacional e interinstitucional a fin de diversificar las experiencias formativas de nuestros estudiantes. Nosotros habíamos tenido una mirada muy amplia en un inicio hacia lo internacional, pero dada el carácter que tiene como una carrera de Estado, la formación de maestros, de momento, ahorita esta parte de lo que es la movilidad la vamos a dejar de manera nacional y entre nuestras escuelas normales, ¿sí? De tal manera que los estudiantes se puedan movilizar de una escuela normal a otra, que correspondan al mismo programa educativo y al mismo semestre también en el que quieran tener ese intercambio de movilidad. Y bueno, finalmente, dentro de estas características de la flexibilidad, nosotros incorporamos en los planes de estudio de manera formal la enseñanza del inglés como lengua adicional y de las tecnologías. Esto como respuesta ya a una demanda que teníamos de muchas entidades federativas en donde la certificación tanto del uso de tecnologías como del inglés ya lo estaban haciendo de algunos años atrás, ¿sí? Esta fue una respuesta para todas esas entidades en donde ya habían trabajado muchísimo con esos dos elementos del currículum, ¿no? La lengua adicional y las tecnologías. Ahora bien, dentro del plan de estudios nosotros tenemos también el perfil de egreso, que era lo que yo les comentaba que se construyó, de cómo se construyó en el proceso de elaboración del currículum. El perfil de egreso está integrado por dos grupos de competencias que se han llamado competencias genéricas y competencias profesionales. Las competencias genéricas son todas aquellas competencias que cualquier egresado de educación superior tiene que desarrollar y que nosotros, después de esa revisión que se hizo del tuning de América Latina y de Europa, ubicamos como estas las más importantes para que fueran las competencias genéricas que tienen que desarrollar los estudiantes de las escuelas normales para cuando egresen, ¿sí? Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones, aprende de manera permanente, colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social, actúa con sentido ético, aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos y emplea las tecnologías de la información y la comunicación. Estas competencias van a cruzar de manera transversal todo el currículum y en cada uno de los cursos vamos nosotros a procurar que éstas se vayan desarrollando. La otra parte que integra el perfil de egreso son las competencias profesionales, que estas sí son competencias específicas que tienen que desarrollar los estudiantes, ¿sí? de las 4 licenciaturas en el transcurso de su paso por la escuela normal, ¿sí? Son 9 competencias profesionales, ¿sí? La primera es diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco del plan y programas de educación básica. Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores en los alumnos. Aplica críticamente el plan y programa de estudio de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel preescolar. Usa las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional.
utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación, e interviene de manera colaborativa en la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Tanto estas competencias genéricas como las profesionales son las que integran el perfil de egreso de los estudiantes. Cada una de ellas, como se los mencioné, y ustedes los han observado en los documentos base que les hemos proporcionado, tienen una derivación en unidades de competencia, que esas unidades de competencia se van a ver reflejadas en cada uno de los programas de los cursos que estamos ya trabajando en algunas escuelas y los que los vamos a iniciar ahora en el mes de agosto. Por supuesto, para que nosotros pudiéramos proyectar un perfil de ingreso, tenemos también el perfil de ingreso. ¿Cuáles son los estudiantes o quiénes son los estudiantes que nosotros queremos que se incorporen a las escuelas normales? ¿Sí? Y por supuesto, estamos pensando que dada la responsabilidad que tiene el maestro de educación normal y la importancia que esto ha adquirido en los últimos años, tenemos que pensar que en un profesor o en un joven egresado, ¿sí?, un joven egresado de bachillerato que particularmente manifieste aprecio por la enseñanza, que demuestre satisfacción por el trabajo con los niños y con las niñas y se interese ante los problemas sociales y educativos de su entidad, de México y el mundo. ¿Sí? O sea, estas competencias que nosotros tomamos para el perfil de ingreso a la escuela normal son competencias que tienen que ver con las competencias genéricas con las que están egresando ya a partir de este año las generaciones de jóvenes de los bachilleratos, ¿sí? Deberá poseer habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes, capacidad para solucionar problemas a partir de métodos establecidos, capacidad para aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida, capacidad de trabajo colaborativo para el logro de metas y proyectos, lo que implica el reconocimiento y respeto por la diversidad cultural, de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, capacidad para comunicarse y expresar claramente sus ideas tanto de forma oral como escrita, habilidad para escuchar, interpretar y emitir mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados e interés por participar con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, entidad, México y el mundo. ¿Sí? O sea, los jóvenes que deseen ingresar a las escuelas normales en cualquiera de sus licenciaturas tendrán que cubrir este perfil de ingreso que nosotros estamos planteando para esos planes de estudio. Ahora bien, ya presentado tanto el perfil de egreso, ¿no?, como el perfil de ingreso a las escuelas normales dentro de todos los elementos que son del plan de estudios, pues bueno, lo que viene ya es la organización de la malla curricular en cada uno de ellos. Sí, como se los mencionaba, las mallas curriculares están organizadas en trayectos formativos. Para la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria, tenemos 5 trayectos formativos: trayecto psicopedagógico, el de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, de lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación, práctica profesional y cursos optativos. Para el caso de las licenciaturas en educación preescolar con intercultural bilingüe y educación primaria intercultural bilingüe, se agrega otro trayecto que es el de lengua y cultura de los pueblos originarios. En el caso de las 4 licenciaturas, lo que ustedes van a observar en las mallas curriculares es que tanto el trayecto psicopedagógico como el de práctica profesional van a tener los mismos cursos, ¿sí? El hecho de haber puesto los mismos cursos, bueno, tiene atender 2 preocupaciones. Una, que todos los profesores de cualquier licenciatura que se estén formando tienen que tener como un andamiaje en su formación y eso se los da el trayecto psicopedagógico.
¿sí? Todos los elementos que tienen que ver con la pedagogía, con la psicología, filosofía, sociología, que son comunes para la formación de todos ellos, están en ese trayecto, ¿sí? Y también en el trayecto de práctica profesional. En el caso de lengua adicional y tecnologías de la información y la comunicación, hay unas variaciones únicamente en las licenciaturas que atienden a los pueblos originarios, porque estamos dándole también un cierto énfasis a la lengua de cada una a cada uno de ellos, ¿sí? El trayecto que no es igual en ningún caso es el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, aunque puede haber nombres de cursos que son muy familiares. Esto es por las necesidades de formación que tiene cada uno de los sujetos en específico, es decir, las y los jóvenes que estudian para la licenciatura en educación preescolar requieren ciertos elementos disciplinarios, los que van a estudiar y también en educación primaria requieren otros. Sí, como ustedes van a observar, la licenciatura en educación primaria pues tiene más cursos en este trayecto y también el nivel disciplinario que ustedes van a observar pues está un poco más alto en primaria que en preescolar porque así se necesita. Ahora sí, esta es la malla curricular para la licenciatura en educación primaria, como se los mencionaba. En la parte superior de todas las mallas curriculares siempre va a estar el trayecto psicopedagógico, sí, que incluye el primer curso del sujeto y su formación profesional como docente. Este curso se incorporó por esta necesidad que teníamos de trabajar la identidad profesional con ellos. En muchísimas normales ya se trabajaba como curso propedéutico siempre antes de iniciar, lo que consideramos que era muy valioso tenerlo ya dentro del currículum, ¿sí? Tenemos psicología del desarrollo infantil, historia de la educación en México, panorama actual de la educación básica en México, planeación educativa, bases psicológicas del aprendizaje, adecuación curricular, ambientes de aprendizaje, teoría pedagógica, evaluación para el aprendizaje, herramientas básicas para la investigación educativa, y aquí sí queremos ser así como muy puntuales. No se trata de estar haciendo o formando investigadores como pasaba en el Plan 84, pues en alguna ocasión no lo mencionaban así, sino lo que tratamos es que los estudiantes a través de la apropiación de las herramientas de la investigación puedan utilizarlas ahora sí para darle seguimiento a su práctica docente. Y ahora sí, ya por qué no, formados en el uso de estas herramientas, los que decidan ya hacer investigación en las escuelas normales, donde ya hay un fortalecimiento hacia ella, donde ya hay cuerpos académicos, pues también queda un camino abierto para ello. ¿Sí? Tenemos atención a la diversidad, filosofía de la educación, diagnóstico e intervención socioeducativa, planeación y gestión educativa y atención educativa para la inclusión. Este grupo de cursos que integran el trayecto psicopedagógico, les decía, son los mismos para las 4 licenciaturas. Tenemos una excepción en el caso de intercultural, preescolar y primaria intercultural, que atención a la diversidad ya no forma parte del trayecto, sino que es atención a la diversidad, cruza en cada uno de los cursos del trayecto de atención a los pueblos originarios. En el caso del trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, que es uno de los trayectos que consideramos básicos en la formación de nuestros profesores, pues se incluyen ahora sí cursos específicos que tienen que ver, ¿no?, con el desarrollo de competencias, ¿sí?, tanto para la enseñanza de aprendizaje y enseñanza del español, de las matemáticas, de las ciencias sociales y de educación artística y educación física. En primaria pueden observar, tenemos 4 cursos que tienen que ver con las matemáticas, aritméticas o aprendizaje y enseñanza, álgebra, geometría y procesamiento de información estadística. Si ustedes observan preescolar, en el caso de matemáticas, lo que ustedes van a encontrar es un curso llamado pensamiento cuantitativo, forma, espacio y medida y procesamiento de información estadística. En el caso de este curso de procesamiento de información estadística que ustedes ven también en preescolar, por supuesto que no tiene la mirada de que lo van a utilizar para trabajar con los niños y con las niñas, pero sí se consideró que era sumamente importante derivado de todos los procesos de gestión que ya tienen que realizar tanto los maestros en preescolar como en primaria, elaborar sus PEC, hacer sus proyectos de gestión, hacer diagnósticos, manejar datos estadísticos. ¿Sí? En el caso de primaria, con la mirada hacia el español, tenemos prácticas sociales del lenguaje, que es un curso en el que se trabaja el enfoque
para la enseñanza del español actualmente vigente también en nuestros programas de educación básica, después procesos de alfabetización inicial, estrategias didácticas con propósitos comunicativos y producción de textos escritos. Esto, si ustedes lo ven en preescolar, sí también iniciamos con el enfoque con prácticas sociales del lenguaje, desarrollo del pensamiento del lenguaje en la infancia, desarrollo de competencias lingüísticas y literatura infantil y creación literaria. Otra característica que ustedes van a ver en estos cursos que pertenecen al trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje es que tanto los cursos que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, el aprendizaje y su enseñanza de las matemáticas, el aprendizaje y la enseñanza del español y de las ciencias tienen 6 horas a la semana, ¿sí? Con un valor de 6.75 créditos. El resto de los cursos de la malla curricular tiene 4 horas a la semana, cada uno con 4.5 créditos. Y ya ustedes, ya cuando tengan los materiales, podrán explorar con mayor detalle cada una de las mallas curriculares. ¿Sí? Un curso que nosotros consideramos muy importante y que ahorita se me pasó comentarlo, es el de desarrollo físico y salud, digamos que como que es un curso que responde a las preocupaciones que tenemos en este momento en la sociedad, ¿sí? Vista la atención, ¿sí? Al cuidado de la salud, el cuidado de la corporeidad, el cuidado de sí, como le llaman algunos autores, pero atendiendo esos 3 elementos que es salud, alimentación y desarrollo físico, ¿no? Que no está tan relacionado con la educación física, pero sí le da muchos elementos para el cuidado del cuerpo, cómo hacer ejercicio, etcétera, y cómo desarrollando estos cursos nuestros profesores puedan desarrollar hábitos saludables que posteriormente van también a trabajar dentro del plan de estudios y sus programas de la educación básica. El siguiente trayecto que para nosotros también es el que se incorporaba como innovador dentro del currículum, que no en la práctica, era la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, que estamos dejando 2 espacios curriculares, uno que se llama las TIC en la educación y el otro la tecnología informática aplicada a los centros escolares. Y 5 espacios curriculares para la enseñanza del inglés. Vamos a trabajar dentro de las normas, estamos trabajando para que dentro de las normas los jóvenes se certifiquen tanto en el uso de las tecnologías y en el uso, y también en el inglés, en el idioma inglés. ¿Sí? Así que esto es una gran ventaja para todos los estados, particularmente, ¿no?, los que están al norte de nuestro país, que ya venían trabajando muy fuertemente con estos 2 elementos. Y bueno, y el trayecto de práctica profesional, que es un trayecto que nosotros recuperamos, ¿sí?, del plan 97 y 99, pero que en los grupos de discusión ubicamos también las áreas de oportunidad y las retomamos para considerarlas dentro de este nuevo trayecto. Sí, está integrado por 7 cursos, también de 6 horas a la semana, sí, que van del primero al 7º semestre para las 4 licenciaturas, y en el 8º semestre estamos proponiéndoles, estamos más bien ya señalando 4 meses de práctica intensiva, ¿sí? En lo que tiene que ver con los 7 semestres anteriores, se van a estar haciendo también prácticas y observación, no de la misma manera que en el programa del 97 y del 99, pero también sí va a haber un incremento paulatino de acercamiento a las escuelas, para que cuando nuestros estudiantes ya lleguen al 7º semestre y que estén esos 4 meses en las escuelas ya de manera permanente, ahora sí ya tengan una serie de competencias desarrolladas para que puedan realizar el trabajo sin tener tan de cerca al maestro de la escuela normal, y sí muy cercano ahora sí al maestro de las escuelas de práctica, ¿no?, que fue algo que debatimos mucho cuando estábamos construyendo el currículum, en el sentido de que
no lográbamos en algunos casos, y ahí sí quiero particularizar que no es la generalidad, que el maestro de la escuela de práctica se vinculara con nuestros estudiantes, y podíamos tener también experiencias en donde el tutor había sido extraordinario, pero también teníamos experiencias en donde los estudiantes no podían ser acompañados o donde los estudiantes no se responsabilizaban de este último proceso, ¿sí? Entonces, ya al estar ahí, como en cualquier otra carrera de educación superior, el estudiante también va a adquirir una serie de responsabilidades que lo van a hacer que se comprometa mucho más con la escuela de práctica de lo que lo habíamos estado haciendo hasta este momento. En el caso de las licenciaturas en educación primaria intercultural bilingüe y en el caso de las licenciaturas en educación preescolar intercultural bilingüe, se agrega el trayecto que les mencionaba. Estamos convencidos de que la atención a la lengua de los pueblos originarios es muy importante para la formación de los maestros. La lengua de los pueblos originarios y su intervención pedagógica, esto es cómo vamos a dar clases, ¿no? Cómo nuestros egresados van a poder comunicarse con los niños y niñas en su lengua materna, y otros dos cursos, uno dedicado a la investigación educativa, que se llama Investigación Educativa aplicada a las lenguas y culturas de los pueblos originarios, como una atención al reclamo de los colegas que trabajan en estas normales, en donde se habla de la imperante necesidad que hay de que el profesor también se vuelva investigador en el contexto en donde esté trabajando, para que pueda dotarse de elementos para poder atender a los niños y las niñas. Claro, estamos trabajando para incorporar en cada uno de los otros cursos que también se imparten en estos dos programas de licenciatura, la bibliografía especializada que tiene que ver también para hacer la mirada desde las matemáticas, desde las ciencias, desde el español, ¿sí? O de las prácticas sociales del lenguaje para la formación de los maestros o de los jóvenes en nuestras escuelas normales. En el caso de estas dos licenciaturas, dejamos 2 cursos de inglés y 2 espacios para optativa, ¿sí? Pensando en que de acuerdo a las necesidades, ahora sí, que tenga este estudiante que se ubique en estas escuelas que están enclavadas en zonas de los pueblos originarios, pues puedan dar el énfasis, ¿sí?, en las optativas a poder todavía seguir trabajando las lenguas que ellos estén desarrollando en cada una de estas normales, o elementos muy específicos también que tienen que ver con los pueblos originarios en estos espacios curriculares, pero sin dejar de lado también la mirada hacia el inglés como una lengua adicional, ¿sí? Que no es lo mismo trabajar con la lengua materna. Bueno, a grandes rasgos, estas son como las generalidades o las principales características de los 4 planes de estudio, ¿sí? Muy similares los 4, solamente con las diferencias que ya les explicaba en los cursos que están para las licenciaturas en educación preescolar intercultural y licenciatura en educación primaria intercultural bilingüe. Pues es todo por mi parte.